Acabamos de escuchar de Logical Song con Supertramp, con vistas a nuestra última sección de Alto Parlante, en donde me voy a tomar la libertad de usurpar a nuestro compañero Luis Héctor, que desgraciadamente no puede estar con nosotros, y otra persona que no pudo llegar es nuestro compañero Jonathan, pero aquí estamos para hacer nuestra mesa política de los jueves con un tema importantísimo. Hemos estado hablando sobre las reformas estructurales durante todo estos meses, pero acaba de haber una noticia que es bastante escalofriante, porque medios norteamericanos que consisten principalmente en dos periódicos, en dos medios de prensa y una asesora, una consultora de finanzas llamada Bloomberg, de los medios hablo del Washington Post principalmente y del Wall Street Journal, estuvieron en estos 2 días filtrando información acerca de lo que es la reforma energética en México. A grandes rasgos, ahorita lo comentaremos con nuestros compañeros. Estos medios y esta consultora, aparte por ahí Marta nos dirá de otra noticia que hay acerca de una conversación que tuvo el PAN con ciertos periodistas del Economista también, pero principalmente estos dos medios y esta consultora estuvieron diciendo de manera pública que los contratos de Pemex van más allá de los contratos de utilidades. Es decir, perdón, energética que estaba planteando Peña Nieto y el gobierno priista, que supuestamente nos habían planteado una reforma un poco sesgada, un poco replegada con respecto a la reforma agresiva del PAN, que ya proponía incluso concesiones acerca de la producción y de los yacimientos petroleros hacia compañías extranjeras, ¿no? Y que replegaba de manera supuestamente nacionalista, que tampoco lo es tanto, las intenciones de la reforma estructural energética hasta llegar a un simple contrato por utilidades compartidas. Bueno, pues estos dos periódicos y esta consultora han revelado en estos 2 días, Carmen Aristegui también tuvo ahí el bombazo, ¿no? Hace un par de días, de que se está planteando que el PAN y el PRI ya plantearon y ya están pactando para aprobar una reforma que se acerca más a la del PAN que a la supuestamente protonacionalista que propone el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Aquí, bueno, en sincronía hemos planteado que pues, manejamos la teoría bastante fuerte de que hay una continuidad entre PAN y PRI y que hay una continuidad y se comparten intereses en el Pacto por México. Pero bueno, pues esto ya acaba de ser revelado, ¿no? De este pacto, bueno, no pacto, de digamos, de estas negociaciones entre PAN y PRI, o más bien de estas intenciones ya, de estas decisiones tomadas entre PAN y PRI, para que de alguna manera sea aprobada una reforma a espaldas del pueblo de México, como siempre, que tiene alcances mucho mayores a los que nos ha planteado el supuesto gobierno nacionalista de Enrique Peña Nieto o que nos quieren vender como nacionalista. Imagínense compartir producción, ya implica pues algo que se nos ha negado sistemáticamente a los ciudadanos, pero que implica ya también la entrega de los recursos de una manera tan descarada como se está comentando en las secciones críticas, tanto las mesas políticas como la sección de economía, aquí en Sincronía. Le doy la bienvenida a nuestro compañero y analista Raúl Caram, que ya está con nosotros, y por supuesto a Marta, que ya Bueno, está aquí y nos dio la bienvenida. Raúl, pues adelante con este asunto. buenas noches a todos, a todo el público. Pues mira, yo lo que observo es lo siguiente. Hace más de 25 años hay un programa que dicen que no hay plazo que no se cumpla, que están de alguna manera celebrando por cumplirse los sectores evidentemente neoliberales y más conservadores del país y también los sectores más poderosos económicamente hablando de México y de otros estados, naciones aparte de México, ¿no? Eh, no es casual que algunos mandatarios en México hayan tenido sus
su preparación última o digamos su preparación relevante en los Estados Unidos. Y de alguna forma, cuando digo que no hay plazo que no se venza, y hablo de este programa que viene desarrollándose desde hace 25 años, me refiero explícitamente a destazar al Estado mexicano, debilitarlo y de alguna manera ofrecer los recursos propios de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Es evidente que esto es lo que está sucediendo en México y también es evidente que han tratado de montar, como siempre lo hacen a través de los medios masivos, toda una máscara para desinformar a las personas, para confundirla y para que esto, bueno, pues quede solamente en manos de unas cuantas personas, en este caso bueno, pues es que no sé cómo calificar, pero los legisladores en México que están entregando prácticamente eh, pues no sé, bueno, la soberanía nacional, bueno, parte de la soberanía nacional, que son recursos del país, ¿no? Yo pienso que una de las piezas claves en todo esto es este tema del parche que hicieron en la reforma sendaria para poder de alguna manera cubrir un boquete de aproximadamente 800,000 millones de pesos de contratación de la deuda pública, que va muy de la mano con esta caída que va a tener Petróleos Mexicanos. Es decir, eh, no solamente están ellos planeando entregar los recursos que constitucionalmente sería un ilícito hacerlo a manos de capital privado, sino además de ello, bueno, pues deteriorar todo este proceso de contribución fiscal que hace Pemex a la nación y cubrirlo de esta manera por otro lado, endilgándole todo el costo de ese adeudo fiscal pues a la población civil, ¿no? Bueno, a la población de México, ¿no? Que es lo que siempre hacen, ¿no? O sea, pasan, eh, digamos, los deterioros, lo cubre en la población común y las riquezas se las apropia, pues los que más tienen, ¿no? Un día anterior a estas revelaciones en los periódicos estadounidenses, los panistas declararon al periódico financiero El Economista que la reforma quería, con todo, se jactaban de ello muy, muy orondos, sería la que ellos habían propuesto, que como se recordará, se planteaba que era muchísimo más agresiva que la de Peña Nieto, al menos en el papel, porque más bien sabemos que es una simulación, pero realmente confirmaban antes de que sucediera lo que después pasó, lo que señalaron estos periódicos estadounidenses. Algo que ya no comentaron después quienes empezaron a desmentirlo, porque muchos los legisladores, panistas, priistas, salieron a desmentir porque pues fue una bomba, porque sí apuntala todo lo que ha señalado AMLO, que ha sido el principal opositor, el que ha establecido el principal movimiento contra este saqueo, contra esta entrega de nuestros recursos, y pues apuntala y fortalece mucho, mucho su movimiento, y entonces salieron a tratar de desmentir. Es interesante que el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya perdió todo pudor y escogió para desmentir esto una sesión plenaria del Consejo Nacional del Grupo Financiero Banorte ICSE, donde reaparecía José Córdoba Montoya como moderador. Ahí fue donde lo desmintió. De verdad que antes decían que la forma es fondo en política, y a eso les vale un soberano cacahuate, porque este hombre es pues del equipo gobernante, José Córdoba Montoya, del equipo gobernante que llevó a cabo la mayor venta de garage para sus socios y amigos de las empresas preestatales en la historia de México, y sin rendir cuentas a nadie. Y además, por si no fuera suficiente, Emilio Lozoya
el director de Pemex, es hijo de un distinguido integrante del entonces conocido como Grupo Compacto y amigo cercanísimo a Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Talman. Entonces vemos que ya no les va, ya les vale guardar las apariencias, ya no les importa, pero sí me llama la atención y quisiera saber por qué estos periódicos estadounidenses hicieron estas revelaciones, con qué fin. Ya de plano no les importa nada, no les importa hacer más, espetar en la cara a los mexicanos que ya su soberanía es un verdadero tapete que no existe, que pueden pasar sobre ella tan desvergonzadamente, o simplemente están tan seguros de lo que va a suceder y esto les sirve a sus compañías para elevar las acciones en bolsa, o es una forma de presión a Peña Nieto para que ya no le quede de otra y de todo, o simplemente están haciendo la faramaya. ¿De qué se trata todo esto? Porque lo que se va a dar ya de plano es un modelo muy parecido al de las mineras, donde van a pagar muy poco, donde van a hacer las concesiones. Las mineras son algo malo utilizan todo un modelo saqueador en todos los países a los que van, pues las petroleras son iguales o peor, y pues no sé lo que nos espera, pero sí, ¿cuáles serían las razones para que los periódicos estadounidenses, no uno, sino varios, hayan hecho estas declaraciones? La verdad, sería interesante tratar de dilucidar qué pasa, por qué, cuáles fueron las razones de esto. Así es, Marta. Lo que de alguna manera está aquí, digamos, trastoca el asunto, ¿no? Es que, bueno, es un hecho cantado y aquí no lo ponemos en duda que, bueno, los intereses norteamericanos, incluso desde su propio estado, porque bueno, pues, dirán que hay una división entre las compañías norteamericanas y el Estado norteamericano como tal, es decir, el gobierno estadounidense. En realidad, el gobierno estadounidense, bueno, pues en la época, en la historia económica de Estados Unidos, pues ha trabajado precisamente para la preservación del capital y no creo que ahora sea precisamente lo contrario. Es decir, esto se puede ver a cuestiones financieras, es decir, hay movimientos de la bolsa que necesitan información. Ahora, se podría pensar que, bueno, en las grandes cúpulas y en las altas cúpulas financieras, estas, esta información de alguna manera se tiene sin necesidad de que se presente de manera pública. Sin embargo, los movimientos de la bolsa pues van más allá de los interesados norteamericanos y probablemente pues sea una manera de asegurar el enviar mensajes en estrategias más que nada financieras para poder hacer los equilibrios necesarios en las bolsas de valores y para poder aumentar las ganancias o pues sabemos que en las finanzas, en las bolsas, hay una guerra secreta que de alguna manera necesita información, bloqueos, presión, y yo creo que esto de alguna forma obedece a esta intención de empezar a cantar, empezar a mandar señales para que cosas sucedan en los altos cúpulas financieras, ¿no? Esa podría ser una primera explicación. Ahora, lo segundo, y pues ya daría para quizá otra mesa, pero lo dejamos abierto, es y ya de alguna forma todo lo que se le había espetado a la izquierda como teorías de la conspiración, lo que se le había espetado a la izquierda como una falta de seriedad en el pensamiento, como una loca, en cuanto a la izquierda partista, como una loca carrera por el poder y una falta de claridad en cuanto al resto de la izquierda mexicana, de todos los matices, ¿no? A lo que se le pueda llamar así, todo lo que se ha estado diciendo desde hace años se está cumpliendo y ahora la derecha, pues, ¿qué va a hacer, no? Bueno, caer en el cinismo porque ya está en el poder con la venida de millones de mexicanos, pero aparte de todo, ¿qué va a hacer la izquierda? O sea, ¿y qué van a hacer de esos mexicanos que se están enterando de que en realidad pues, esto va a suceder? Es decir, el escenario está en cómo va a reaccionar la opinión pública. Pues es verdaderamente dramático y lamentable porque las reacciones han sido muy imprecisas de parte de la izquierda, salvo el caso de López Obrador, que ha sido consistente, no de ahora, sino de hace tiempo. No se ve que haya ninguna posibilidad de contrarrestar el efecto que parece tener ya esta arrolladora, que no viene, yo insisto, no viene a partir de este sexenio, sino que viene de tiempo atrás. Pienso yo que esto que dice Marta es efectivamente un cabildeo abierto, ya inescrupuloso, porque están dando por contado que esto va a suceder de esta manera y están utilizando ya incluso medios masivos de información tan
consolidados en el gobierno norteamericano para dar esta señal, como dice Ulises, ¿no? Eh, y finalmente yo creo que una parte que pudiera de alguna manera funcionar para analizar otro aspecto de esto sería entender que el tema de los hidrocarburos no es un tema infinito, el tema energético no es un tema infinito. Se están alistando también otros sectores, perdón, no sectores, otros espacios de producción energética que también van a ser, digamos, monopolizados. Ahora en México es un tema muy poco tocado, pero sabemos que en el caso de los hidrocarburos están declinando, están llegando ya a su fin. La industria automotriz y muchas otras que dependen de los hidrocarburos, como la aérea, bueno, la industria naviera, etcétera, van a confrontar severos problemas pues quizás no sea algo que nos toque generacionalmente vivir a nosotros, pero en no muchos años van a empezar a confrontar muchos problemas. Estamos, digamos, en el ocaso y en la pelea última por este tipo de recursos. Esto es algo que ya estaba previsto y es algo que tienen perfectamente calculado. Es muy ridículo porque estamos hablando ahora nosotros de esto, pero también, aunque estamos viviéndolo en México como mexicanos, aunque que no estemos de acuerdo, que están pasando por encima de nosotros, eh, parece que es muy difícil que podamos hacer algo concreto para evitar una circunstancia que viene no sabría cómo expresarlo, ¿no? Pero que tiene tanta potencia y tanto poder alrededor como para estar haciendo lo que están haciendo ahora, que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Es interesante lo que dice sobre el cabildeo descarado, y me recuerda a otro artículo que acaba de salir el miércoles de Alfredo Jalife, donde señala que revistas financieras del Reino Unido también están publicando reportajes donde señalan donde ponen en una situación terrible a Pemex diciendo que está muy mal y todo, sin mencionar, dejando al lado todos sus aspectos positivos. Y él afirma que están nerviosos, todo este tipo de situaciones realmente sí es un cabildeo porque están muy nerviosos ante la oposición del casi 70% de mexicanos que están en contra de esta entrega de nuestro petróleo. Entonces, pues sí, creo que más bien también va por ahí ese cabildeo, esa presión brutal que se va a ejercer para que se satisfagan sus intereses y que, como señala Raúl, son descomunales, poderosísimos. Y ahora lo que queda es saber qué hará la izquierda, qué se va a unir, va a salir a apoyar a AMLO, o si no AMLO, a este movimiento que, como señalas, también fue el más constante, el más congruente, el más homogéneo desde hace tiempo y en el sentido de defender nuestros recursos. ¿O qué va a suceder? ¿Podrá alcanzar este 70% de mexicanos que están en contra, harán algo? Así es, y bueno, de alguna forma también se trata de ver esa población que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que está obedeciendo las indicaciones y las prescripciones de los medios dominantes. Ahora, digamos, el sector de esta opinión pública que se pueda encontrar de alguna manera más o menos consciente con este desmentimiento de todo lo que se está diciendo aquí, digamos, ¿va a reaccionar o va a quedarse protegiendo su propia zona de confort? O ni tan zona de confort, va a quedarse protegiendo sus propias opiniones con tal de no caer en el error o de no evidenciar que han estado equivocados, lo cual pues sabemos por la naturaleza humana que todo esto es pues, bastante posible. Veremos porque bueno, la pregunta de la izquierda ya está en pie, esto nada más la refuerza, la derecha, ¿cómo va a tapar este hoyo? Pero la población que está en medio, ¿cómo va a tomar esto? Es decir, la que obedece de alguna manera y la que ha estado controlada por la información que en este momento o que desde hace mucha se le ha estado dando acerca de la reforma energética, cómo se va a tambalear? Es decir, de alguna manera, ¿cómo va a asumir la que lo puede entender por reflexión y la que lo puede entender por información, de cómo va a reaccionar? Es decir, qué va a hacer y cómo se puede aprovechar este capital? Es un golpe y un revés grande para las versiones oficiales y sobre todo pues un gran cinismo, ustedes lo acaban de decir, Marta y Raúl, es un golpe, una especie de golpe moral, porque el cinismo, el descaro,
provoca golpes morales. Es decir, puedo hacer esto delante de ti y tú no puedes hacer absolutamente nada. Estamos en aras de esto. De alguna manera estamos en aras de que esta versión y este discurso, digamos, oficial, porque bueno, ya empezaron los Oya contra diputados priistas, ya se le quiere llamar a comparecer, tratándonos de ver la cara como que ellos no tienen nada que ver, como que ellos en realidad hay una visión entre poderes, entre los líderes de Pemex, los diputados y senadores del PRI y del PAN, que no estaban enterados, le están exigiendo. Pues, obviamente el primer control de daños, si hay que estar muy alerta, pues es otra simulación de un ambiente democrático en el que los partidos, los líderes de y los directores de las paraestatales no tienen nada que ver entre sí, no están en contubernio. Y bueno, el primer control de daño ya lo estamos viendo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Y bueno, Sí, gracias Raúl por estar con nosotros. Marta va a seguir acompañándonos y ahora vamos con música, vamos con Supertramp. hasta luego.